Pues gracias por asistir a esta invitación para platicar con ustedes. El propósito de hacerlo es dar una posición sobre la recomendación de la CNDH en el caso de Tanuato. ¿Cómo se dice? ¿Tanuato? ¿Así? Sí, ¿verdad? Así se escribe, así se debe de leer. Bien. 1. La recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, en el caso Tanuato, pone nuevamente a la Policía Federal en la condición de una institución que viola derechos humanos, que abusa de la fuerza, que altera los hechos y la escena del crimen y que llega al extremo de asesinar. 2. Sobre el operativo enfrentamiento de los hechos ocurridos en el Rancho del Sol, se debe tener presente que las fuerzas policiales se confrontaban con delincuentes, solo que una vez que los mismos habían sido sometidos, según el informe de la CNDH, fueron ejecutados. 3. Estamos a favor de la discusión y aprobación de una ley que regule el uso legítimo de la fuerza. No obstante, lo decimos, esta así, con este comportamiento, con esta forma de ver las cosas por parte de las policías, no resolverá los abusos de las policías, ni regulará sus acciones en combate, lo que acredita el comportamiento de la Policía Federal en los hechos de referencia es una concepción que se tiene sobre los límites del respeto a la vida. 4. El manto de los derechos humanos abarca a la persona, independientemente de su comportamiento lícito o ilícito. Estamos de acuerdo que las fuerzas del orden tomen acciones para someter al crimen, para que los integrantes de las mismas cuiden su vida y repelen cualquier agresión, pero es abominable que lleguen al nivel de la ejecución de personas ya sometidas, aun cuando éstas sean delincuentes. 5. La evolución política, democrática, social y cultural de una nación se mide también por el cumplimiento de las recomendaciones que hacen los organismos defensores de los derechos humanos. De lo que hoy estamos hablando es de una recomendación que concluye la ejecución de 24 civiles y la privación de la vida de uno más, la tortura de 2 personas detenidas, el trato cruel, inhumano y degradante de una persona detenida y la manipulación del lugar de los hechos. ¿Cómo deja esta recomendación a integrantes de la Policía Federal, de la PGR, de la PGJ de Michoacán y de su Policía Estatal? Los evidencia como servidores públicos sin credibilidad, sin profesionalismo y capaces de cometer delitos en su desempeño. Es muy grave lo acontecido. Nuevamente esperamos una decisión de Estado que permita reorientar el trabajo de todas las instituciones del sistema policial, de procuración y administración de justicia en todos los niveles del poder público. Es el comunicado que quiero hacerles el día de hoy. Si hubiera interés sobre hacer alguna pregunta, con mucho gusto, o si otro tema, también lo respondo. Para este tema tendría que venir Osorio Chong a dar una explicación, porque es no solo eso, sino que también en caso de Cochitlán existen muchas dudas sobre la actuación de la Policía Federal. ¿O el Galindo tiene que ver? Mira, yo me pregunto qué provocaría una comisión una recomendación de una comisión de derechos humanos o de un ombudsman, como pueden ser llamados en otros países. ¿Qué provocaría en esa nación que se determine que lo informado por la Policía Federal, lo informado por la Procuraduría General de la República,
lo celebrado por la Presidencia de la República el día que ocurrió y día siguiente, lo tengo perfectamente presente, resulte que no fue cierto, que fue un informe preparado, que se alteró la escena del crimen y que ahora hay 24 personas civiles que fueron ejecutados, más uno más. ¿Qué provocaría en otra nación un asunto de esta naturaleza? Yo de verdad creo que provocaría la renuncia de los titulares de las dependencias y el procesamiento por homicidio de los que hayan llevado a cabo esas ejecuciones. Yo no quiero poner este tema en la condición de un trato descuidado, quiero estar hablando con cuidado, porque no es, pide Miguel Barbosa la renuncia de Enrique Galindo, no, estoy pidiendo una decisión de Estado, y que se comporten hoy los titulares de las dependencias y los que estuvieron en el operativo, se comporten con la debida decencia, honestidad, para poder salir y aceptar esta recomendación, o si no, también en qué papel se queda la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si sale Renato Sales y dice que niega que haya habido ejecuciones, ¿de qué está calificando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? De una institución mentirosa. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una confrontación entre instituciones que pone al Estado mexicano en condición de deterioro, en condición de mal gobierno, en una condición que no es la mejor ni por mucho la que merece la sociedad mexicana. Entonces, eso es lo que yo creo que debemos hacer, Claudia. En el caso particular de la responsabilidad directa de Galindo. Bueno, es el responsable, es el que informó, los hechos, la forma como ocurrieron los hechos, ¿sí? Yo no he podido encontrar en mi equipo, y ustedes a lo mejor lo pueden saber, pero yo tengo perfectamente presente que el día de los hechos hubo un comunicado de Presidencia de la República, donde hasta me quedé sorprendido, pues decir, ¿no se están adelantando? ¿Qué están queriendo generar? ¿Sí? Revisen por ahí ese comunicado si es que pudiera tener interés para ustedes. Yo no lo encontré, lo confieso, no lo presento porque mi equipo no lo ha encontrado, ¿sí? A lo mejor no existe, yo me estoy imaginando cosas, estoy confundiendo ya, pero estoy cierto que sí lo hubo. ¿Cómo queda el gobierno de México ante hechos así? Y yo me pregunto cuál es la situación que provocaría, el escenario que se provocaría en un país como cualquier otro, que se jacta de ser democrático, de tener un sistema, un Estado de Derecho que regula la vida social, económica, política, la administración, procuración de justicia. ¿Qué ocurre después de un contraste de instituciones y qué ocurre después de salir a ver? No hubo ejecuciones, es falso. Confrontación de instituciones. ¿Cómo va a quedar esto? Me preocupa también que los medios no lo resalten, no lo pongan como un tema grande de los que hay que dejar cuenta de los detalles del mismo. Por eso quise dar una posición al respecto. Senador, de entrada, entonces Galindo ya no es sostenible en su cargo, para empezar. Esa no debe ser la nota. Esa no debe ser la nota como para que Galindo renuncie. O sea, debe haber una investigación y primero debe haber honestidad de todos los servidores públicos. ¿Sí? Debe haber honestidad. Aquí ya no puedo decir que es bajo los procedimientos de la CNDH, hay una verdad que ya determinaron ellos, ¿eh? Ellos no tienen los alcances de esta recomendación, pueden inclusive ser revisados por la Procuraduría, por el sistema de Procuración de Justicia, que por cierto ya tiene una averiguación que determinó un conjunto de cosas de las que hoy la CNDH está haciendo contraste, ¿verdad? Está haciendo contraste. Hoy la CNDH contrasta su versión de los hechos
con la versión que está manejando la Procuraduría en el expediente donde está siendo resuelto este asunto. Nosotros nos ponemos, y ahí está el contenido de lo que estoy diciendo, quiero ser muy explícito en el tema de que para la policía reconocemos que debe actuar con el cuidado y con la fuerza para poder someter al crimen. Los integrantes de las policías deben de cuidar su vida, deben de usar los protocolos que les permita a ellos cuidar su vida. Yo no estoy no estoy defendiendo la condición de los delincuentes, estamos tomando una posición natural de los derechos humanos cuyo manto protege a la persona, independientemente de su comportamiento lícito o ilícito. Entonces yo no quiero poner que la nota sea pide Miguel Barbosa la renuncia de Galindo, estoy diciendo que debe haber un choque institucional en esto y que debería haber entonces honestidad de los propios servidores públicos para inclusive renunciar, eso también lo digo, ¿sí? Pero me quedo con decir que requerimos para este caso una decisión de Estado que se vea, o sea, no puede ser que otra vez la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus recomendaciones y sus conclusiones puedan ser detenidas en las investigaciones que ya cursan sobre los hechos. O sea, que pongan en esa condición a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Sí? Le quiero preguntar sobre Sí, ese tema. Betty. Oye, esa decisión de Estado, senador, implica no solamente la participación del Ejecutivo en este asunto de aceptar que hubo un error, porque lo que aceptaron ya fueron las recomendaciones, o sea, dijeron, sí las tomamos y las vamos a aplicar. Lo que no aceptan es el hecho en particular de que hubo ejecuciones. Además del Ejecutivo, como labor de Estado, implica algo del Legislativo. En este caso en particular, más allá de lo que pide la CNDH de legislar en materia de lo que es el uso de la fuerza legítima de la policía, ¿qué otras cosas puede hacer el Poder Legislativo como este esfuerzo de Estado para para evitar este choque de instituciones, para que la imagen de México a nivel internacional no se vea como la de un Estado que está solapando este tipo de excesos de sus cuerpos policiales? A ver, primero, aprovecho tu pregunta para inclusive hacer una referencia de qué debiera hacer el legislativo en estos hechos. Nosotros, claro que tenemos que legislar sobre los protocolos del uso de la fuerza. Yo tengo la opinión que una ley no regula las acciones que se dan cuando hay un enfrentamiento, cuando hay una confrontación en el momento. A un lado la ley, ¿verdad? El uso de la fuerza, esa ley se refiere más a las acciones del uso de la fuerza sobre manifestaciones pacíficas, pero no puede, o sea, disparos con disparos, ¿me explico? Fuerza con fuerza. El uso legítimo de la fuerza es cuando ya el Estado está obligado a hacer uso de su poder de coerción. No habla, o sea, se podrá referir, pero no puede también regular hechos de confrontación y de sangre, pues. Pero, a ver, nos falta eso, que por cierto, la senadora Iris Vianey tiene una iniciativa presentada desde el primer año de la legislatura, ¿sí? Y otros grupos parlamentarios también la tienen, no es un tema nuevo, pero, por ejemplo, pediremos la comparecencia del secretario de Gobernación, del titular de la Policía Federal, de los titulares del sistema policial mexicano. ¿Saben qué le falta? ¿Qué le falta al procedimiento parlamentario de citar a un servidor público y hacerlo comparecer? Conclusiones. Conclusiones. Debiera haber la comparecencia, sí, el desahogo de la misma, en los términos que se dé, y después el legislativo debería tomar
unas conclusiones, hacer las suyas y concluir que en los hechos a que se refiere esta comparecencia por parte de tal servidor público, la Cámara concluye que esto, que el otro, que el otro, que el otro, que el otro. Crearías un conjunto no de decisiones, pero sí de posiciones de la Cámara sobre los hechos y sobre el desempeño público. Si no, buena comparecencia es aquella en la que los legisladores insultan al compareciente. Y si lo empujan, mejor, ¿verdad? Y si le gritan, y si actúan, esa es la buena comparecencia, porque se carece de tanta información de ti. Cuando haces comparecer a un servidor público, se carece de tanta información en la materia que acaba el compareciente teniendo más información que el legislador. Y por eso luego se ven, casi vienen a regañar a los legisladores. No, bueno, una acción del legislativo, la comparecencia debe ser uno de los hechos, uno de las acciones, y después tomar informes, meterse al tema y sacar conclusiones. A ver, que aguante entonces un servidor público las conclusiones de una Cámara sobre su desempeño. Senador, de hecho, la Constitución, la reforma... No te vayas, Claudio, que tienes una pregunta. En la reforma en materia de derechos humanos le da al Congreso facultades para respaldar las recomendaciones de la CNDH. ¿Las utilizarían, explorarían para Sí. ver cómo podría Sí. el Senado fortalecer a la CNDH? Sí, yo creo que debemos de tomar una posición de respaldo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque de lo contrario vamos a estar en el caso de una confrontación institucional en el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México no sirve de nada. Hoy ha concluido que hubo 24 asesinatos, más uno más, que parece que es el incinerado, el calcinado, ¿sí? Imaginen qué es eso. Cuando se dio una versión pública de hechos completamente diferentes. ¿Cómo queda? ¿Cómo queda el sistema policial, el sistema de investigatorio, de procuración de justicia y de administración de justicia? Entonces, yo pongo, desde hace tiempo traigo esa idea de para qué sirven las comparecencias si no tiene conclusiones. Si no hay conclusiones, no sirve de nada. De nada. Tiene que tener conclusiones. Ya compareció, ya dijo, y sombrerazos tuvo buenísima. No hubo sombrerazos, aburrida. No, bueno, que comparezcan, que digan lo que quieran y después que la Cámara tenga conclusiones sobre esa comparecencia. Es decir, una posición. Eso quiero decir. Pero ¿qué otra cosa? Era otra la pregunta y yo me fui de ladito, pero ¿quedó bien? Eso es. Senador, sobre este mismo tema, si bien dice que el tema del uso de la fuerza no es lo... Yo le pregunto, ¿por qué no han legislado? ¿Qué los impide o quién los frena? Digo, no van a esperar otro enfrentamiento brutal y de muertos como en Oaxaca para que lo hagan. ¿O qué ocurre con esta ley? O este proyecto que dice que hay. Todo eso es su responsabilidad de ustedes. Muy buena pregunta. Mira, a ver, esta ley es una ley que ya existe en algunos estados de la República, que tiene que ver no con evitar las confrontaciones. No eres reportero legislativo, ¿verdad? Bueno. Gabriel, perdón, Gabriel. Y entonces, esta ley no regula la participación o la estrategia policíaca en una confrontación, ¿no? Esta ley regula la participación, el uso de la fuerza de los órganos del Estado mexicano en acciones que no son las acciones de violencia que se dan cuando existe una confrontación entre policías y delincuentes. Por eso yo aquí estoy diciendo que aún
estamos a favor de que se legisle, ¿sí?, sobre esta materia, pero también decimos que una ley de esta naturaleza no va a regular la confrontación entre las policías y el crimen organizado como hoy puede identificarse. No lo determina, no lo determina. Es más bien, repito, el uso de la fuerza en protestas, en acciones civiles, ¿sí?, cuando hay un límite en que el Estado debe de asumir y ya resolver un conflicto de hecho, pero no contra, o sea, la ley dice, esa ley no diría, a ver, si hay lanzagranadas, usen lanzagranadas, si hay ametralladores, usan ametralladores, no, esa ley es otra cosa. Y esa ley la presentamos nosotros y quien detiene el proceso legislativo de las leyes es el propio gobierno. Es el propio gobierno. El proceso legislativo no camina en México si el gobierno no lo resuelve. Así de simple. Para eso se forman las agendas legislativas. Y en la discusión de las agendas fijas prioridades. Y si la mayoría parlamentaria no camina, no camina. Así es que no hay, o sea, nadie puede ser responsable de que una ley, la falta de la ley del uso de la fuerza pública provoca los cientos de muertos diarios, ¿no? No es así. Perdón por eso. Gracias, senador. Sobre la CENTE, ha fallado la estrategia gubernamental. Hemos visto que hace bien varias cosas y sigue la radicalización de la CENTE. Hace unos momentos el presidente dijo que no iba a haber más diálogo si la CENTE no reserva clases. ¿Es correcta esa estrategia? Yo creo que se equivocó el presidente con esa referencia. El diálogo debe ser permanente y no debe de agotarse nunca, ¿sí? Así es que me preocupa una declaración así solamente por tener este estado de cosas. Ha fallado el diálogo, eso sí. Hay un gobierno que no resuelve sus problemas ni aplicando la ley, porque no se atreve a aplicarla, ni dialogando. Pero Este es ¿cómo el... le hace, senador? Si la posición no es clara, o se abroga, no regresan a clases, sigues en el diálogo. No, bueno, a ver, es que eso no es diálogo. De parte de la CENTE, el decir que solamente se resuelve este conflicto abrogando, no es dialogar. De parte del gobierno, decir que no se debe revisar ni un renglón de la reforma educativa, eso no es dialogar. Ha habido un diálogo en círculos que siempre llevan a lo mismo, ¿sí? No puede pensarse que la reforma educativa quede como está. Y yo no me refiero a la reforma constitucional, me refiero a contenidos de las leyes secundarias. No puede haber una condición de inflexibilidad para cuando hay diálogo, sino es someterse a la posición uno a otro. ¿Pero hizo mal en exigir que primero regresaran a las clases hoy o hay que seguir que no? Son temas muy sensibles, pudo haber dicho, bueno, ¿para qué pudo haber dicho, no? Esa palabra va a ser muy... No, yo creo que el presidente de la República debe siempre de pugnar y tener una posición de dialogar y de resolver los problemas, de resolver los problemas. Les voy a decir cuál es mi percepción de lo que va a ocurrir. Esta decisión de la CENTE es de enorme rechazo, hay que rechazarla. Todos hay que rechazar que hoy no hubo un inicio completo del ciclo escolar. Todos hay que estar en contra de eso, todos. Y esa posición va a ir creciendo, va a ir subiendo de opinión pública, porque nadie quiere que el ciclo escolar no inicie, y con esas posiciones de rivalización extrema de parte de la CENTE, pues nadie las admite. Y pronto el gobierno tendrá que resolver si aplica o no aplica la ley. Ya. ¿Sí? Está dejando que esto evolucione. Nosotros nos pronunciamos por una solución pacífica, porque se respete la ley y que se utilicen medios pacíficos, ¿sí? Pero yo no estoy, y lo he dicho claramente, ni a favor de plantones, ni a favor de marchas, menos
a favor, estoy en contra de que el ciclo electoral se haya obstruido. Pero la ley dice que los 3 días de falta de inclusividad tienen que realizarlos. ¿Usted avala o no que se aplique ese artículo específico de la ley para que los maestros de la SEP que falten por estar en la manifestación sean cesados? Eso ya no resuelve nada, Claudia. Yo estoy a favor de que se... Por eso, yo estoy a favor de que se cumpla la ley de manera estricta. Y a lo mejor si se hubiera cumplido de manera estricta no hubiera salido Núñez y el otro. ¿Sí? Porque eso también fue una negociación de la ley. Esa es una cosa real. Entonces yo me pronuncio por el respeto y el cumplimiento de la ley. Nada más que también debo de decir que esa posición no resuelve el conflicto. Aquí deberían de estar los maestros mañana en clases, todos, y debería estarse resolviendo la parte que es revisable de la reforma educativa. ¿Usted respalda que los estén? Yo respaldo que se aplique la ley. ¿Qué dice la ley? Lo que diga la ley, vamos a ver de qué se trata. ¿Qué dice? Lo que diga la ley, ya no la digo yo, la dicen las autoridades. Yo estoy a favor del respeto de la ley, Claudia, de verdad créeme, pero creo que es una posición que no ha resuelto las cosas. Hay que resolverla con diálogo, sí, y esa parte que es la parte que más se ha impugnado, la parte que más conflicto ha provocado, debiera de ser algo reconocible, porque primero que hay educación y después revisión de la ley, suena a un subterfugio, ¿me explico? Lo que debiera haber, y creo que lo tienen perfectamente identificado, es hoy en la tarde reunirse pues las dos partes y comprometerse a que mañana haya clases en todos los planteles del país, en todas las regiones del país, y que quede claro qué es lo revisable de la ley. ¿Qué es lo revisable de la ley? ¿Sí? Eso también hay que resolverlo. Hay que resolverlo, si no vamos a tener un conflicto que va a derivar en acciones violentas. ¿Qué es lo revisable de la ley? Las acciones legislativas, o sea, que dijeran va a haber, o sea, a ver, es inaceptable para cualquier pensamiento racional que el gobierno presente una posición pública de abrogar la reforma educativa, ¿de acuerdo? Revisar las partes que deban de tener una adecuación, las que han creado más conflicto, eso sí hay que hacerlo. Senador, usted dice que está a favor de que se aplique la ley, ¿no? ¿Sí? El gobierno ha dicho lo mismo sin descartar incluso el uso de la fuerza pública. ¿Usted respaldaría esta postura? El uso de la fuerza pública es hasta una obligación de un gobierno, es hasta una obligación de un gobierno, ¿me explico? Ya ves, el uso inadecuado, no por una ley, falta de una ley, inadecuado de la fuerza pública provocó muertos en Nochistlán, en el tema del magisterio, porque ahí lo que faltó no fue una ley, fue inteligencia policial para saber que de parte de la parte de los maestros había gente armada y que se provocara ese cruce de fuego, ¿sí? Entonces yo estoy a favor de que el Estado tenga, más bien, es una obligación del Estado de usar la ley, pero quiero decirte también que hay una posición de inteligencia política para aplicar la misma. Aquí ya estamos en el mundo al revés, en el que el Estado ni aplica la ley, ni se siente con legitimidad para aplicarla, ni con fuerza para aplicarla, y ahora ha cancelado el diálogo. Eso no es posible. Eso no es posible. Bueno, yo le quiero preguntar sobre otro tema, gobernador. Sí. Quiero preguntarle, hoy en la mañana, en el nuevo noticiero de Televisa, con Carlos Loret, se presenta una investigación en torno al gobernador César Duarte y sus propiedades. Rechaza el banco, rechaza que las propiedades hayan sido producto de un mal manejo de recursos durante su gobierno, claro, antes. ¿Usted qué opinión le merece el monto de la fortuna que tampoco se pudo negar por parte del gobernador? ¿Y qué debe de ocurrir en este caso? ¿Debe de haber alguna consecuencia con respecto a gestiones que son cuestionadas y a recursos que no son claramente justificados? Bueno, yo veo que el caso de César Duarte y de otros
gobernadores salientes, de haber generado un gobierno de escándalo, ¿sí? Está resultando que también fue de enriquecimiento, de un enriquecimiento ilícito. Entonces yo me pronuncio por un esclarecimiento completo de los hechos, que la investigación periodística no rebase a la investigación de la autoridad, porque esto es lo que también está ocurriendo, ¿verdad? Tal parece que hoy es más profunda la investigación periodística a la investigación de las autoridades competentes para ello. Pero qué bueno que hay este tipo de reportajes que evidencian hechos notorios, públicos, porque para los que no vivimos en Chihuahua pueden no ser notorios y públicos, pero para la gente que vive en Chihuahua lo es, y ahí podemos comenzar a contar historias no solamente de Chihuahua, de Veracruz, que ya es muy público, de Quintana Roo, de Chiapas, de Puebla, de muchos lugares. Entonces, qué bueno que esto está ocurriendo para que quede una evidencia pública. Y me repito, me pronuncio porque haya de verdad investigaciones de las autoridades, si no vamos a encontrar casos como el de Humberto Moreira, ¿sí? Que todos conocieron, bueno, más bien, todos conocimos de las investigaciones periodísticas, otras de tipo particular, y resulta que la Procuraduría General de la República lo declaró inocente, ¿verdad? En este caso… Una deuda enorme que se generó para esos estados y hubo absoluta inocencia, ninguna responsabilidad de ellos. Entonces, por eso nos pronunciamos siempre. Yo por eso he dicho que en el caso de Enrique Ochoa, que anda muy gallito en el tema de combate a la corrupción y anda hablando de que los de sus gobernadores y demás, pues que presente denuncias penales, y no que esté haciendo una farsa de combate a la corrupción, cuando en realidad lo que está permitiendo es el solapamiento. ¿Qué debe de ser en el caso específico de César Duarte? Presentar denuncia penal ante la Procuraduría General de la República. Se presenta una denuncia penal para que se inicie una investigación, no porque sea precisamente probada su responsabilidad. Pero esa es la única forma como le vamos a creer a Enrique Ochoa, que está actuando de manera franca, cierta y leal a lo que ha dicho. Cuando usted se refiere a que la autoridad debe de iniciar una investigación en el caso específico de Chihuahua y César Duarte, ¿qué autoridad? ¿Está usted hablando a la autoridad sanitaria, de Bueno, la autoridad judicial? a ver, hay muchas autoridades. A ver, el SAT tiene que ya tener una definición de esto, ¿sí? De todo el manejo financiero, cruce de operaciones del propio César Duarte y del gobierno, para ver si hubo desviaciones, porque es el único que puede pedir información al sistema bancario mexicano. Acuérdate que hay el secreto bancario, ¿sí? La Secretaría de Hacienda para revisar los recursos entregados, la Auditoría Superior de la Federación para auditar cada uno de los recursos que están presentados, la determinación legal del banco sí o banco no. Eso es algo que, bueno, cuando lo lees en una nota parece que es cierto y después te dan datos que están en contra de lo dicho, ¿me explico? Y entonces todo eso es corroborable. Y para eso las procuradurías, tanto la del Estado, la Fiscalía del Estado de Chihuahua, como la Procuraduría de Justicia de la República, pueden iniciar averiguaciones de oficio, ¿sí? De oficio, y abrir una carpeta de investigación para recabar datos de todo. Ahora, si cada una de estas instituciones que te he mencionado encuentra irregularidades, puede presentar la denuncia. Hoy la auditoría puede presentar la denuncia. ¿Me explico? ¿Sí? O sea, hay todo un conjunto de mecanismos. El Sistema Nacional Anticorrupción es un esquema nuevo de cómo combatir la corrupción, pero el actual sistema no permite la corrupción, por lo menos en los objetivos de las leyes. Hay los canales para poder hacer, porque dirías, los ilícitos y las desviaciones anteriores al Sistema Nacional Anticorrupción se dieron porque no había una ley. No es cierto, sí hay ley que
sancione todos estos hechos. Sí hay ley. ¿Sí me explico? Y acuérdate que todos estos hechos van a derivar en cosas que fueron cometidas antes de la puesta en vigor de la ley del Sistema Nacional Anticorrupción. Son leyes vigentes antes, que son las que regularon los hechos y que van a ser las aplicables para posibles sanciones de cualquiera de los que hoy están señalados con esta responsabilidad. Finalmente, otra vez sobre el tema educativo. El miércoles se reúnen de nuevo con representantes de la gente dentro de su plenaria. Ya van a definir un producto legislativo para presentar el siguiente periodo de sesiones. ¿En qué sentido iría? A ver, mira, el senador Morón tiene preparada un proyecto de reforma desde hace ya rato, ¿sí? Desde hace rato, hace más de un año o más, desde que empezaron los conflictos. Esta propuesta de reformas a leyes secundarias, ¿me explico?, en ejes perfectamente claros, son lo que hoy en la tarde le van a entregar legisladores a integrantes de la CENTE. La CENTE va a ir a revisar esa propuesta. Si asume la CENTE esa propuesta, ¿sí?, entonces arrancará un procesamiento de reforma de iniciativa ciudadana para recolectar firmas. ¿Quién va a recolectar firmas? No nosotros. Nosotros mataríamos a ese procedimiento, ¿no? Ellos mismos, les dimos un producto legislativo y después de que corra el curso de alcanzar las firmas, se presentará como iniciativa ciudadana a la cual se pueden adherir legisladores. Aun cuando es una propuesta elaborada por el PRD, ¿sí?, hoy está en manos de los diputados del PRD revisándola y en la tarde se la entregan a los maestros a las 5 de la tarde aquí en salones de la planta baja, ¿verdad? En la planta baja tiene ese propósito, no queremos ni meter nosotros ahí, partidizar esto. Generamos un acercamiento, tenemos una propuesta de reforma, la revisaron diputados, le hicieron algunas modificaciones y hoy se le entrega a los maestros para que ellos la revisen. Si la revisan, la asumen, no la asumen, la modifican, bueno, y si la asumen, bueno, iniciará el mecanismo de iniciativa ciudadana. ¿Y dar una respuesta el miércoles o es...? No. El miércoles lo que hacemos nosotros es recibirlos en la plenaria para que nos expongan sus planteamientos, que por cierto ya escuchamos mucho. Sí, eso es. Recuerden que nosotros en el grupo parlamentario del Senado votamos en contra de las reformas educativas secundarias. Y en ese marco tuvimos muchísimo diálogo con la gente, muchísimo. Pero al final un día nos dijeron goodbye, ¿no? Ellos nunca se van a dejar representar por nadie. Eso está claro. Pero hay que hacer esfuerzos y ese esfuerzo lo hicimos de acercamiento, de enlace y les entregamos un producto. Entonces, la pelota está en tu cancha si quieren que el cambio en la reforma educativa sea a través de ellos les entregamos un producto, pues. Les entregamos un producto que ellos van a revisar. Si lo aceptan o si lo aceptan modificándolo, en cualquier forma para presentarse, no va a ser con la firma de un legislador, que quede claro, si no lo matamos, ¿sí? Tiene que ser a través de una iniciativa ciudadana. ¿Y quién va a conseguir las firmas? Ellos mismos. Pero ustedes sumaron. Nosotros podíamos sumarnos, claro que sí, pero tiene... No es, pues quién sabe si don Manuel la firmaría, no estoy seguro. No, bueno, los autores, el autor es Morón, pues, ¿sí? Pero me pregunta si el PT, le digo, pues quién sabe si don Manuel se la suscribiría, ¿sí? ¿Verdad? Pues gracias, chicos. Gracias. Senador, una pregunta. Órale, dime. El día de hoy Excelsior publica que el costo del túnel Emisor Oriente ya aumentó en 70%. Esto debido a que cuando se autorizó su construcción no había proyecto para construir, nada más se autorizó, se empezó a dar dinero, se contrató
a un consorcio de 3 empresas, se empezó a trabajar, pero no había un plan. Esto fue decidido por Luege cuando era titular de la Conagua. Mi pregunta es si usted considera que a Luege debería de comenzarse a aplicar esta disposición de la ley, de todo el paquete anticorrupción, de que aunque hayan dejado de ser servidores públicos, siguen siendo responsables de las decisiones que asumieron cuando ejercieron el poder, dado que está evidentemente cada vez incrementándose el costo de este emisor oriente. ¿Qué tarde? ¿Cuánto tardaron en darse cuenta de este hecho tan enormemente escandaloso? Es para ti, son para ti, son para ti. Los perros. Este hecho del túnel es un hecho de enorme escándalo. Apenas va a dar, o sea, están abriendo una cosa de alcances brutales, ¿sí? Que cuando se hablaba de cosas del panismo, este tema lo pudieron haber abierto cuando hablaban de los temas pendientes del panismo. Este era un tema que yo estoy seguro que no se abrió, que no se tocó por la necesidad que el gobierno, el PRI tuvo, el PAN tuvo del PAN, que el gobierno, que el PRI tuvo del PAN, los temas del pacto. ¿Sí? O sea, hay mucho que hacer en este asunto, es de enorme escándalo, y va a empezar. Hoy que lo vi dije, hasta que apareció. Yo ya había oído eso, de parte de las voces de los propios gobernantes actuales, de lo que significa todo lo que se hizo en este asunto. Acuérdate de mí. Gracias. Acuérdate de mí. Gracias.